No me gusta el título que te pusieron. Humor anticastrista. Después te explico por qué. Gustavo Garrincha, es un placer de verdad. Muchísimas gracias por estar por aquí. Eres un verdadero, fíjate que te digo, artista plástico, ¿no? La gente a veces minimiza a los caricaturistas porque creen que es un arte menor. Sí, a veces escupo a los caricaturistas, pero con la profesión hay una cosa curiosa, porque yo conozco gente que canta y canta muy bien, pero ellos no se dicen a sí mismos cantantes. Y conozco gente que tocan guitarra y puede que la toque muy bien, y a ellos no se les ocurre decir que son guitarristas o que son músicos. Pero hay gente que hace una caricatura al mes y él dice que es caricaturista. A lo mejor es porque creen que eso les da mucho mérito o porque no toman muy en serio la profesión. No sé bien cómo funciona eso. Pero es algo curioso que hay con la... Pero es un artista plástico, un Absolutamente. No, en eso estamos de acuerdo. Y creo que deberían hacer más exposiciones. Sí, eso es verdad. ¿No? Si vamos a ver obras de arte que a veces son discutibles, ¿no? Pues un caricaturista como tú, que acabas de publicar un libro que se llama Náufrago. Náufrago. Como los cuentos de náufragos en las islas solitarias o solitarios en las islas. Sí, el libro es una recopilación de alrededor de 200 y algo tiras que sufrieron un proceso de corte, edición, recorte, de tiras que yo estuve publicando de manera intermitente durante 3 años en Cuba. Muchas de ellas las seguí aquí. Y la idea original era utilizar en el humorismo gráfico, sobre todo cuando se quiere hacer humor general, hacer chistes de islitas, que es como se le dice casi como con desdén es un recurso gráfico para hacer humor que es muy blanco, muy general, muy universal. Y entonces, entre muchos artistas, eso es una cosa como que algo menor. Eso es algo que cuando tú lo haces porque no te queda más remedio. Y yo quería hacer historieta dentro de la historieta, por rendirle tributo al género, que gracias a él es que yo soy caricaturista, y por el reto de ver si yo era capaz de generar material en un entorno suficiente, ¿no? Un entorno que es muy reducido, muy árido, una piedra en medio del mar, por ejemplo. Yo te decía que no me gustaba lo de humor anticastrista porque es humor a secas, ¿no? Es humor sobre la actualidad. Y te quiero enseñar, ahora yo te voy a enseñar tus propias caricaturas, ¿no? Quizás esta sea la última, ¿no? Sobre el evento del barco coreano que acaban de descubrir con armas en Panamá. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué dice? Por ejemplo, ahí está diciendo, Raúl le está ofreciendo una... Dice, esas cosas en el barco coreano son unos contenedores de moringa que no quisimos mandar por avión para que Alarcón no se pusiera nervioso, el pobre. Veo que tú, por ejemplo, mencionas lo de Alarcón y el que no esté enterado, pues se pierde el chiste. Es un riesgo que hay que... Sí, eso es algo bueno y es malo. Cuando tú utilizas elementos de información o recursos gráficos o algún tipo de referencia, código para mandar un mensaje, teóricamente tú debes alcanzar a una gran cantidad de gente, pero muchas veces cuando los fenómenos son tan locales y a veces son tan absurdos, tan ridículos, pues... Porque aquí mezclas dos noticias, ¿no? La del barco coreano y la de Alarcón, que ahora dice que no pudo responderle a Eliezer Ávila lo suficientemente bien. Y la moringa también. Y la moringa, hay 3 realmente en una sola, ¿no? Que dijo que los aviones en el aire se congestionaban si todo el mundo podía viajar. A ver, la próxima caricatura, adelante. Esta también es un tema de actualidad sobre el juicio de George Zimmerman y hay una multitud entrando a un estadio. No sé si necesita explicación, pero... No, lo que me gustaría comentar sobre la caricatura es que esta caricatura yo la hice unos días antes del veredicto del juicio. Y en realidad a lo que se refiere es a la extrema polarización, ¿no? Exacto, a la extrema polarización en las opiniones y en las actitudes de la gente. Ah, bien, porque hay 2 puertas, ¿no? A mí me dieron una copia que está entrando por una sola puerta, entonces detengo la mitad del chiste, tengo que mirar a pantalla, ¿no? Eso pasa. Así que, y el juicio de Zimmerman es delicado, ¿no? Hay otra caricatura que vi por ahí que te atreves incluso a meterte en el tema racial, a decir, bueno, que uno tanto acusado como víctima, hay una pequeña diferencia según tu ojo en la melanina. Exacto. Desgraciadamente el tema racial es lo que más está ocupando en las noticias y en las opiniones de la gente, no solamente a nivel mediático, sino
a nivel emocional de la gente. Pero hay otros niveles de opinión, como puede ser el tema de la ley Stand Your Ground, las opiniones de la gente sobre eso, o de la misma tenencia de armas, y que a veces es un poco difícil opinar de manera neutral sobre esas cosas. ¿Tú opinas a través de las caricaturas? ¿Te consideras un periodista? A veces sí, porque te cuento qué es lo que pasa con la caricatura editorial. Y déjame aclararte que cuando tú haces caricatura editorial, puedes o no hacer caricatura política. Pero cuando tú haces caricatura política, obligatoriamente es editorial por el tema de actualidad. Pero en el caso de la caricatura política, te ofrece independencia de tu oficio, tu personalidad, las noticias con las que estés lidiando. Te ofrece varias opciones. Tú puedes dar una opinión, tú puedes dar un testimonio, tú puedes burlarte de algo, tú puedes hacer una comparación. O sea, hay diferentes posiciones con las que tú puedes utilizar la caricatura, ya te digo, independencia de todas esas cosas. Y muchas veces la caricatura, que es formadora de opinión, a veces es la que más se alaba, la que más se resalta. No siempre es la mejor caricatura, en términos no solamente de factura. Vamos a hablar después de qué consideras tú que es una mejor caricatura. Vamos a ver esta que viene a continuación. Bienvenidos, compañeros gusanos. Y hace referencia, por supuesto, me imagino, a la presencia aquí del vicecónsul y el cónsul que están invitando a los cubanos a invertir en la isla, ¿no? Y atrás, chiquitito, ¿quién es ese que está, que dice? Ese es Fidel con su sombrerón y su matica de No moringa. le hagan mucho caso al de allá atrás, ¿no? Ya es el de allá atrás. Sí, ya como que él poco a poco como se ha ido apagando, lo han ido como que sacando de... Entonces, él a veces lo quieren poner como si fuera el viejito que lo único que se ocupa es de sus maticas de moringa y eso. Y evidentemente esto habla sobre el hecho de que aquí viniera el funcionario cubano y estuviera dando toda una serie de informaciones que la gente le interpretó de todas las maneras posibles. Hay gente que vio los cielos abiertos y se pensaron que ya estaba todo... Aunque no aclararon nada, ¿no? Si íbamos en condición de yumas, de extranjeros o de ciudadanos cubanos, ¿no? Tú eres un gusano, pero no, quédate allá en Cuba, tú agarras tu residencia y después vienes para acá, invierte y te damos tu retiro en Cuba, en esos términos. Caricatura número 3, a ver, ¿qué tenemos aquí? En colores, ¿no? Venezuela, Bolivia, esto es Snowden, otro tema de actualidad, ¿no? Eso cuando recordarás que unos días después que el avión de Evo Morales lo desviaron, no lo dejaron aterrizar y tal, Evo Morales como que un poco desafiante dijo, pues yo también le voy a dar asilo a Snowden. Y Maduro y Ortega de Nicaragua se prestaron una cosa que tenía mucho de mediático, ¿no? Y entonces ahí están Snowden, chico cazadero, ¿no? Viendo cuál era la... Ahora, en el libro, fíjate, esa caricatura es en colores, que es una característica tuya y de muchos de los nuevos caricaturistas, para decirlo de alguna manera. El libro es en blanco y negro. Hubo una época en que los caricaturistas discutían si era válido o no, si era mejor hacer la caricatura en blanco y negro o en colores. Eso me imagino que es una discusión pasada de moda ya, ¿no? Lo es porque Internet cambió muchos criterios visuales, estéticos y sobre todo tecnológicos y artísticos. Dar color para Internet no es lo mismo que dar color como se daba antes. Y en el caso de la prensa, durante mucho tiempo, la caricatura se hacía en blanco y negro por temas de impresión y técnicas y que me imagino y de costo. Que también tiene que ver con... Tiene que ver porque libro, yo cuando ¿no? las empecé... ¿Es más caro el libro si lo haces en colores? Es más caro el libro si lo hago en colores. Pero las primeras tiras se publicaron en blanco y negro y como yo quería mantener... De hecho, ahí hay muchas que se hicieron en colores y se pasaron a escala de grises para que estuviera todo... No solamente por un tema de costo, sino estético, visual, para mantener una unidad. ¿Tienes caricaturas de la época tuya del DDT aquí? Ahí hay varias tiras que son del DDT. De hecho, no son las más porque... ¿Qué era rescatable del DDT? ¿Y en Palante trabajaste también? En Palante yo trabajé y publiqué historietas. La última vez que yo me tropecé con uno de estos semanarios, me parecieron unos panfletos de propaganda política. ¿Qué logras tú rescatar de esa época? Para empezar por lo que estaba diciendo, lo de los panfletos. Palante mucho más que DDT, por muchas razones. Pero, por ejemplo, las dos publicaciones en algún momento
era como que era el último resquicio, el último lugar donde muchos creadores, muchos caricaturistas tenían la posibilidad de hacer humor general, que no fuera humor político. El humor político venía... por orientación, me imagino, por porque pedido, se les notaba... Totalmente, o sea, era una cosa que tú ibas a una reunión y te decían, bueno, ahora tenemos este tema, ustedes saben, ese avión espía americano que... El SR-71. El SR-71, que pasó y que sé. Entonces, todos los caricaturistas tomaban, ¿no? Habían caricaturistas que lo hacían espontáneamente. Y los otros, de manera muy asquerosita, hacíamos así, sabíamos qué no hacer. Y entonces tú sabías con qué no te ibas a meter, entonces eso te tocaba. Pero bueno, estamos liberados de esos lastres, ¿no? Hacer caricaturas con la realidad, hacer humor es siempre difícil. Yo voy a hacer un ejercicio ahora. Te voy a presentar un video de algo que ha ocurrido con una dama de blanco, porque tú sabes que les han permitido desde hace algún tiempo marchar frente a la iglesia de Santa Rita, ahí en Miramar, 26 o 28 y Quinta Avenida, pero están intentando hacerlo a lo largo del país y tienen el propósito, el régimen de no permitírselo. Esta es una dama de blanco que intenta salir para unirse a las otras en una marcha y tiene un guardia o un tipo vestido de civil que es un seguroso y tú vas a ver lo que pasa. Mira, qué interesante. Está bien, a partir de ahora todos los domingos el frente entero va a la más blanco cuando quiera. Está bien, tranquilo. Y ustedes violan los derechos de todo el mundo. Es un derecho, no, es que hoy no, es un derecho que tengo y me lo está violando. Porque es mi derecho. Ustedes violan el derecho de todo el mundo. Si no es este domingo, va a ser el próximo. Todos los días vas a estar aquí. Todos los domingos vas a estar aquí. Y voy a salir de mi casa, porque yo no soy una fugitiva ni soy una niña. Voy a salir de aquí de mi casa y es un derecho que tengo y me lo está violando. Reclama y reclama libertad. Estamos harto cansados del terror que se respira, cuánto estira la mentira y el verso mal pensado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo. Ella está en la puerta de su casa, este hombre es el que está obstruyendo su libertad completamente, pero llaman al carro y ella se monta, porque ¿sabes? No queda más remedio que montarse, todo para evitar. ¿Es posible hacer humor? ¿Sacarle chispa, un chiste a una situación como esa? Sí, y te voy a explicar por qué no es tan difícil como con otras noticias o con otras situaciones. Evidentemente, la misma actitud, la misma decisión, la misma orden, la misma misión que tiene este señor, este muchacho, de vigilar a la dama de blanco, ya eso de por sí es absurdo, es ridículo. Y entonces eso te da un filón. Ojo, déjame empezar diciendo de que yo tengo un concepto del humor editorial, que el humor tiene que hacer reír, si no le cambias el nombre, si no, no es humor. Yo no hago nada con hacer una ilustración muy elitista, muy enredada, y a lo mejor estoy dando un mensaje, pero a mí me parece que mientras tú puedas sacar el filón humorístico de algo, eso, la mitad de tu misión está cumplida. Y en este caso te lo ofrece la misma situación, que es algo ridículo. Ese hombre que es como un perrito faldero, lo puedes poner como un arete, lo puedes poner como que es una cosa de jardín, como que es un objeto que la está siguiendo. No sé, son tantas cosas que lo diferencian, porque hay una persona contra la cual tú te puedes cebar, te puedes concentrar y puedes sacarle la parte ridícula del absurdo. Esa es la gran ventaja que tiene la caricatura. En este caso de la dama de blanco es en sí muy dramático, pero hay otros hechos que, como tú dices, son ridículos en sí mismos. Mira, a lo mejor aquí no tienes que hacer mucho esfuerzo, porque este es el señor Maduro, el mismo de los pajaritos, que hace una cosa increíble. Él está dando un discurso y hay unas pobres muchachas que se ponen a conversar y él, como si fuera un maestro, se molesta porque usted no está escuchándome y baja y empieza a pelear. Y yo digo, Dios mío, ¿qué va a hacer? ¿Le va a golpear a las pobres chavistas? Porque son chavistas, ¿no? Exacto. Mira esto, a ver por dónde anda el chiste. A punta de papelitos individuales, ¿ustedes creen que vamos a resolverlo? Esto no quiere decir, fíjate, yo estoy diciendo esto y ella no escucha. No tiene capacidad alguna gente para escuchar las reflexiones sinceras. Está bien, pero escucha, tú no escuchas. Tú no escuchas, no escuchas, no escuchas. Mira, no me escucha. No importa, no escuche. ¿Ah?
Tú viniste a hacer algo aquí, te lo veo en los ojos. Un poco de conciencia. Porque un hecho como este no se repite. No se repite, ¿oíste? Un hecho como este no se repite. No se repite. Y ahí él empieza a decir a los... Quítense, quítense los guardias. ¿Tenemos ese momento? Me parece asombroso. A ver. Quítense de aquí todos, quítense todos de aquí. Toda la seguridad se quita de aquí. Toda la seguridad. Quítense de aquí. Un hecho como este, donde el pueblo sea gobierno, donde el pueblo tenga el poder en sus manos. Cuando dijo quítense de ahí, yo dije, ¿qué va a hacer? Al final no hace nada. Bueno, ¿no? déjame decirte que Maduro es una bendición para los caricaturistas. La cantidad de material que me ha generado Maduro ahí es considerable. Pero en este caso que tú me estabas preguntando, para empezar el gorrito... Está vestido de indio. Sí, el gorrito ayuda, el gorrito ayuda. Y esa misma posición de maestro de escuela, y además que se supone que está regañando a una gente, a uno de sus partidarios. Sí, eso da... Antes de irnos a la pausa, tenemos tiempo para otra caricatura que estoy viendo aquí que está buenísima, del tema de que el Papa dijo que en el Vaticano había también un lobby gay. Pero ¿quién es ese que está a la derecha? Raúl, ¿no? Y que grita, ¡Mariela! Pues en el Vaticano también tenemos un lobby gay, dice el nuevo Papa argentino. Bueno, tenemos más caricaturas y tenemos, te voy a poner otra prueba más todavía. Ok. ¿No? No te voy a poner a dibujar, no te preocupes. Nos vamos a la pausa. ¿No? ¿No nos vamos a la pausa? Seguimos con la caricatura. Yo tengo una jefa que me da órdenes, que yo oigo pajaritos también como... Eso pasa. Yo no quisiera decir que en mi casa es igual, pero no. Tenemos otra caricatura. Y viene aquí, hablando nuevamente, tenemos a Maduro. Y no era que se tiraba arroz en las bodas. Está muy caro, dice. Ahí son dos cosas. Maduro se casó recientemente con Cilia. ¿Verdad? Después de vivir, lo anunció así brevemente. Sí, eso fue un acto mediático. Y ahí está hablando sobre... Ahí lo que se trata es del derroche que está ocurriendo en... De la escasez. Que eso es una de las cosas... la caricatura no se refiere al momento real de la boda. No está replicando nada que haya pasado en la realidad, sino que está utilizando el recurso de la boda. De hecho, él no se casó con el frac, ni ella se puso el vestido de novia. Fue una notaría donde se casaron. Pero se está utilizando ese símbolo para hablar sobre el despilfarro y sobre todo de la escasez de comida, que son dos cosas que van juntas en... Bueno, el pajarito antichavista que me habla a mí al oído me dice que hay que ir a la pausa. Pero cuando regresemos, yo quiero que tú me expliques una caricatura de Berlusconi, me da la impresión aquí por el rostro, que no entiendo, está un poquito complicada, ¿no? Ya es una caricatura en la que hay que hacer cierto ejercicio intelectual. Volvemos enseguida aquí con uno de los grandes caricaturistas cubanos, que tiene además un sentido universal de hacer humor. Regresamos enseguida.